Homer no puede aceptar la muerte de Kadir. Todavía no está claro quién fue la persona o el vehículo que atropelló y huyó de Kadir. Homer viaja a los lugares donde ocurrió el accidente con los volantes que ha impreso. Homer pega los anuncios en todas las paredes. Homer solo tiene un pensamiento en mente ahora: encontrar al asesino de Kadir. Homer piensa constantemente en los viejos tiempos. Homer no puede olvidar los días que pasó con Kadir. Después de la muerte de Kadir, la responsabilidad de ser un hermano recae sobre los hombros de Homer. Mientras Homer, Asille y Doruk no están en la escuela, los estudiantes toman un examen. Debido a que no están en la escuela, sus exámenes se posponen. Homer, el chico que siempre llega primero, ni siquiera quiere hacer el examen. En la mente de Homer no hay nada más que encontrar al asesino de Kadir. Después de la escuela, Homer y Ogulcan volverán a colgar carteles en las paredes. Mientras tanto, Susan y sus amigos conversan en la entrada de la escuela. Susan dice que le robaron su propio auto y compra un auto nuevo. Ogulcan convence a Susan para que lo lleve a casa con su auto. Susan acepta la oferta pensando que se irán a casa. Ogulcan y Homer llevan a Susan al lugar donde ocurrió el incidente. Susan no puede entender si ella sabe sobre el incidente o no. Iris entra en pánico y comienza a llorar. Homer y Ogulcan piensan que están afectados por el evento porque conocen a Kadir. Pero ese no es el caso, por supuesto. Iris revive la noche del evento. Todo lo que sucedió esa noche se presenta ante los ojos de Susan. Homer y Ogulcan abandonan el lugar tras renovar los carteles. También van a la gasolinera más cercana a colgar un cartel. Esta es la gasolinera con la que Susan estrechó la mano. Homer renueva los carteles, habla con el personal y se va. Después de que Homer y sus amigos salen de la gasolinera, una persona viene a buscar gasolina. Le pregunta al empleado de la gasolinera sobre los carteles. El oficial le dice que un niño llamado Homer está buscando a los asesinos de su hermano. El hombre no está seguro al principio y pregunta en la puerta cuando se sube a su automóvil. Están seguros de que pasaron la noche del incidente y vieron el accidente. Además, el hombre está grabando un vídeo al mismo tiempo. Todo el evento es obvio. Mientras trabaja en el lugar de trabajo, Homer comprueba constantemente las llamadas entrantes. La única esperanza de Homer es que llame a alguien que vio el accidente. Homer piensa constantemente en Kadir. Mientras Homer está lavando los platos, entra una llamada telefónica repentina. Justo cuando Homer está a punto de contestar el teléfono, la batería de su teléfono se agota. Mientras Homer intenta cargar el teléfono en pánico, tira los platos. El jefe de Homer escucha las voces y se acerca a Homer. El dueño del negocio dice malas palabras a Homer. Homer finalmente no puede soportarlo y sufre una crisis nerviosa. Cuando el jefe dice que no le daré su salario, Homer se enfada y rompe todos los platos. Homer llega a casa y dice que lo despidieron del lugar de trabajo. Asille se enoja con Homer por estar desempleado en este momento difícil. Pero no hay nada que hacer ahora. Al día siguiente, mientras está en la escuela, entra una llamada telefónica, llama a una persona que dice haber visto el incidente. Homer toma la dirección con entusiasmo y la escribe en el cuaderno de Susan. Mientras tanto, Khan y Susan entran en pánico. Mientras Khan e Iris discuten, el padre de Khan viene a la mente. Justo cuando va a llamar a Akif, ven a Akif. Cuentan los hechos que le sucedieron a Akif. Akif establece rápidamente un plan. Como Asille y Homer tienen una beca, decide mantenerlos ocupados con el pretexto de encontrarse. Mientras tanto, Khan irá a la tienda como Homer y sabrá si la información es real o no.
Akif Atakul reúne a los estudiantes. Akif informa a los estudiantes sobre las becas del próximo año. El único propósito de Akif es distraer a Homer. Akif habla como habla. Mientras tanto, Kaan va a la dirección. El comerciante dice que vio todo y muestra la imagen tomada de su teléfono la noche del accidente. Kaan inmediatamente llama a su padre y le dice que el incidente es cierto. Akif Atakul se sube a su coche y llega a la tienda antes que Homer. Akif ofrece mucho dinero al dueño de la tienda para que venda su teléfono. El dueño de la tienda acepta el dinero y vende su teléfono a Akif. Cuando Homer llega a la tienda, el dueño de la tienda dice que recordaba mal el incidente. Las esperanzas de Homer son en vano una vez más. Akif se olvida de romper el teléfono que le dio el hombre. Lo pone debajo de la silla en casa y rompe el teléfono. Luego tira el teléfono a la basura. Sengul encuentra el teléfono en la basura y lo lleva a una tienda de teléfonos después del trabajo. El chico del teléfono dice que puede arreglar el teléfono. Sengul hace reparar el teléfono. Después de tomar el teléfono, Sengul se toma una foto y ve un archivo. Veamos si Sengul puede encontrar el vídeo del accidente de Kadir. ¿Qué sucederá después de encontrar el vídeo?